¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente con el profeta Elías? Lo que te voy a contar hoy no es lo que esperas, porque Elías no terminó su vida como cualquier otro hombre en la tierra. De hecho, su final es tan misterioso y tan poderoso que hasta hoy sigue siendo un secreto que pocos conocen en su profundidad. Antes de empezar, quiero que dejes en los comentarios la palabra amén si crees en el poder de Dios y si quieres que este mensaje active tu fe. No lo tomes como un simple gesto. Cada amén que escribes es una declaración en lo espiritual. Imagina esto: un hombre que desafió a reyes, que hizo descender fuego del cielo, que multiplicó milagrosamente recursos en tiempos de hambre, que resucitó muertos. Y sin embargo, su final no fue una tumba. ¿Puedes creerlo? Hoy descubrirás la historia del final que nadie esperaba de Elías, una historia que no solo sorprende, sino que puede cambiar tu manera de entender cómo obra Dios en nuestra vida. Pero cuidado, porque lo que vas a escuchar no es solo un relato antiguo, es una profecía viva que nos habla hoy, en este mismo momento. Quédate hasta el final, porque no solo descubrirás cómo Elías fue arrebatado de una forma que rompió toda lógica humana, sino que también entenderás qué significa esto para ti y tu fe hoy. Y te advierto algo: cuando escuches la verdad de su final, no volverás a ver tu vida espiritual de la misma manera. Elías aparece en la historia bíblica como un relámpago en medio de la oscuridad. En un tiempo donde Israel se había apartado de Dios, donde los reyes adoraban ídolos y el pueblo parecía haber olvidado al Señor, surge este profeta con una voz firme y un corazón de fuego. Imagina la escena. Elías se presenta ante el rey Acab, uno de los más perversos de la historia, y con valentía le dice: «Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia en estos años sino por mi palabra». Un hombre enfrentando a un rey, solo con la autoridad del Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta del peso de estas palabras? No era solo una profecía, era un decreto que cambiaría todo un país. Y así ocurrió. Durante años la tierra se secó, los ríos se agotaron, los campos quedaron áridos. Pero en medio de la crisis, Dios no abandonó a su profeta. Un cuervo le llevaba pan y carne cada día, y cuando esa fuente se agotó, Elías fue a la casa de una viuda en Sarepta. Allí, Dios hizo algo impresionante. Una vasija de harina que nunca se vació, un frasco de aceite que jamás se secó, y aún más sorprendente, cuando el hijo de aquella mujer murió, Elías clamó con lágrimas y poder, y el niño volvió a la vida. ¿Quién era este hombre que podía desafiar a reyes, detener la lluvia, multiplicar alimento y devolver la vida? Era Elías, un profeta que caminaba tan cerca de Dios que lo imposible se volvía cotidiano. Pero lo más impresionante todavía estaba por venir. En el Monte Carmelo, frente a cientos de profetas falsos de Baal, Elías oró y fuego descendió del cielo, quemando el altar, la leña, las piedras y hasta el agua que habían derramado para que pareciera imposible. El pueblo quedó atónito. Ese día, Israel entero cayó de rodillas y gritó: «Jehová es Dios, Jehová es Dios». Elías estaba en la cima de su ministerio, pero lo que nadie sabía era que después de tanto poder, vendrían pruebas aún más duras, y lo que ocurriría al final de su vida sería tan sorprendente que incluso hoy nos sigue dejando sin palabras. Después del fuego en el Monte Carmelo, uno pensaría que Elías estaba invencible, que nada ni nadie podría detener al profeta que había hecho arder los cielos con solo una oración. Pero la realidad es que su victoria despertó la furia de una reina implacable, Jezabel. Cuando Jezabel escuchó que sus profetas habían sido derrotados, juró vengarse. Mandó un mensaje directo a Elías diciendo: «Así me hagan los dioses, si mañana a esta hora no he puesto tu vida como la de ellos». ¿Qué harías tú si después de un milagro tan grande, tu vida estuviera en riesgo por una amenaza de muerte? Elías, aquel hombre que había desafiado a reyes y dioses falsos, de pronto se sintió vulnerable, tuvo miedo y huyó al desierto. Allí, agotado, bajo un árbol de retama, hizo una oración que pocos esperarían de un profeta tan fuerte: «Señor, basta ya, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres». ¿Puedes imaginarlo? El mismo hombre que había resucitado muertos,
que había visto fuego del cielo, ahora pedía morir. Y aquí está la parte increíble. Dios no lo reprendió. En lugar de eso, envió un ángel que lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Junto a él había pan recién hecho y agua fresca. Elías comió, pero volvió a dormirse. El ángel vino una segunda vez y repitió: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Ese pan y esa agua no eran simples alimentos. Eran el combustible para un viaje sobrenatural. Con esa fuerza, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Allí, en una cueva, se escondió. Y fue entonces cuando Dios le habló, pero no en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. El mensaje era claro. Elías no estaba solo. Aunque sentía que todo había terminado, Dios todavía tenía un plan, y el final sería mucho más glorioso de lo que él podía imaginar. Elías pensaba que su vida terminaría en derrota y soledad, pero lo que estaba a punto de suceder sería un final tan inesperado que la historia lo recordaría por siempre. Elías sabía que algo grande estaba por suceder. No era una sensación cualquiera. Era como si su espíritu lo presintiera. Por eso comenzó a caminar junto a Eliseo, su discípulo más cercano. En el camino, Elías le dijo varias veces: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado más adelante». Pero Eliseo, con fidelidad inquebrantable, respondía: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». ¿Por qué Elías insistía en que Eliseo se quedara atrás? ¿Qué sabía él que los demás no podían ver? Llegaron juntos al río Jordán. Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y el río se abrió en dos. Ambos cruzaron en seco, como siglos antes lo había hecho Moisés. Al llegar al otro lado, Elías miró a Eliseo y le dijo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti». Eliseo, con osadía espiritual, respondió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Imagina pedir el doble de lo que un hombre tan poderoso como Elías tenía. Elías le contestó: «Cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido». Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. De repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego que separó a los dos. Elías fue arrebatado en un torbellino que subía hacia el cielo. No murió, no enfermó, no envejeció. Simplemente fue llevado por Dios de una forma sobrenatural. Eliseo, viendo la escena, clamó con dolor: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo», y rasgó sus vestidos en señal de duelo. Pero al caer el manto de Elías, Eliseo lo tomó en sus manos. Ese manto era el símbolo de que el espíritu de Elías ahora reposaba sobre él. Y así, los milagros no terminaron, sino que se multiplicaron. Elías fue uno de los pocos hombres en la Biblia que jamás conoció la muerte. Su final no fue una tumba, fue una victoria. Y este detalle conecta directamente con una verdad mayor. Dios tiene poder para vencer la muerte, y su plan para los que le aman es llevarlos a un destino eterno, más allá de lo que imaginamos. El final de Elías no fue un simple acto espectacular. Dios nunca hace algo tan grande solo por sorpresa. Hay un mensaje profundo detrás de ese arrebatamiento. ¿Por qué Dios lo llevó así? Porque quería mostrar que la muerte no tiene la última palabra. Elías había vivido momentos de debilidad, incluso pidió morir en el desierto, pero en lugar de darle muerte, Dios le dio vida eterna. Lo que parecía derrota se transformó en gloria. Elías nos enseña que aunque te sientas cansado, aunque pienses que tu historia ya terminó, Dios aún puede escribir un final glorioso. Tu vida no está marcada por tus caídas, sino por el poder de aquel que puede levantarte. Y hay algo más poderoso aún. En Malaquías 4:5 está escrito que antes del gran día del Señor, Dios enviará nuevamente el espíritu de Elías. ¿Lo ves? Su misión no terminó en aquel torbellino. Sigue viva y está conectada con los tiempos finales. Esto significa que el final de Elías es también un recordatorio para nosotros. Dios aún puede sorprendernos con un destino mucho más grande de lo que esperamos. Ahora quiero preguntarte algo directamente a ti. ¿Alguna vez has sentido que no puedes más, como Elías bajo el árbol? ¿Has tenido momentos donde piensas que tu historia está acabada? El mensaje del final de Elías es claro.
Cuando parece que todo está perdido, es cuando Dios puede mostrar su gloria más grande. Quizás hoy estás en medio de una sequía, como Israel en los tiempos de Elías. Quizás enfrentas amenazas, miedos, soledad o cansancio. Pero así como Dios envió un ángel con pan y agua para fortalecer a Elías, también hoy puede enviarte lo que necesitas para seguir caminando. Si tú también quieres experimentar ese poder, escribe en los comentarios: quiero vivir el poder de Dios. No lo escribas solo como palabras, escríbelo como una declaración de fe, porque lo que escribes aquí activa lo que Dios puede hacer allá arriba. Elías no terminó su vida en derrota, sino en victoria. Y lo mismo quiere Dios contigo. Si permaneces fiel, si crees en su poder, tu final tampoco será de fracaso, sino de triunfo eterno. Así como Eliseo recibió el manto de Elías, ¿qué pasaría si hoy decides tomar el manto espiritual que Dios pone delante de ti? Hoy descubriste el final que nadie esperaba de Elías. Un final que nos recuerda que la vida con Dios no termina en una tumba, sino en la gloria de su presencia. Si este mensaje tocó tu corazón, quiero invitarte a hacer 2 cosas. Escribe en los comentarios: quiero vivir el poder de Dios. Hazlo con fe, porque cada palabra es una semilla espiritual. Suscríbete ahora mismo a este canal. Pero no lo hagas como un clic más. Hazlo como una decisión para seguir recibiendo mensajes que alimenten tu fe. Aquí no solo contamos historias, aquí descubrimos los misterios que Dios dejó para transformarnos. Y antes de irte, te recomiendo ver este otro video: lo que nadie te contó sobre David antes de ser rey. Créeme, si la historia de Elías te sorprendió, lo que descubrirás de David te dejará sin palabras. Recuerda, Dios no ha terminado contigo. Así como con Elías, tu final puede ser mucho más glorioso de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video. Que el poder de Dios te acompañe siempre.